Pasaporte a Hollywood. This mummy is over 3,000 years old. You'd never believe it. Behold, the beautiful princess, Frances Bede. Where am I? In Hollywood, the land of magic. Come with me and find your dream. I've got a ticket and a scheme to put you on the silver screen, going Hollywood today. I'll teach you how to sing and dance, I'll cast you in a film romance. You'll never have a second chance, going Hollywood today. You'll take your place among the stars and dine with them and laugh. The public and press will mob your car and beg you for an autograph. When at the studio's command, you're crowned the queen of movie land. Remember, I'm your biggest fan, going Hollywood today. Okay, Hopper, Sancho. You boys know the rules. It was a great fight, Hopper, and I'm glad you won. Ese niño del cochecito era yo en 1931, corriendo con los hermanos Marx en los estudios Paramount. ¿Observaron quiénes agitaban las banderas? Charles Laughton y Carole Lombard. Yo estaba participando en uno de los pasatiempos preferidos de Hollywood, la publicidad. En aquellos tiempos, e incluso hoy, el departamento de promoción de los estudios utilizaba lo que fuera con tal de llamar la atención, incluso nuestros sueños más íntimos. Ah, Hollywood. You'd better be getting yourself a good husband and stop mooning about Hollywood. You know what she wants to do? She wants to go to Hollywood. I've known it all along. I've seen her making faces in the mirror and talking to herself. That's what comes of your movies. Why, what would you do if you did go to Hollywood? I'd be an actress. I would, I tell you. I've always known I could. Así era Hollywood. Y lo que van a ver a continuación es Hollywood mirándose a sí mismo, creando su imagen y promocionándola ante el público de todo el mundo. Nuestras fantasías hollywoodenses no nacieron de la noche a la mañana, sino que fueron cuidadosamente alimentadas durante muchos años. El rodaje de películas empezó en Nueva York a principios de siglo. En aquellos días la mayoría del público pertenecía a la clase trabajadora y los actores de cine tenían un problema de imagen. No se les respetaba. ¿Qué hicieron entonces? Mejorar su imagen, sacarle un poco de brillo, haciendo películas que glorificaban su oficio. Romance en la Vitagraph. Este fue el principio de la imagen de Hollywood. El público vio una versión novelada de cómo se hacían las películas. Los nombres de las estrellas no tardaron en hacerse famosos y el ir al cine se convirtió en un entretenimiento respetable. Creció la demanda de películas y las empresas que operaban en Nueva York enviaron personal a California en busca de un clima más templado. Pasaron de rodajes llevados a cabo en una sola nave a enormes fábricas de glamour como estas. Su apariencia era impresionante y concordaba con las imágenes que ofrecían a un público cada vez más nutrido. Estos estudios se han convertido hace mucho en nombres conocidos en el mundo entero. Metro-Goldwyn-Mayer, Fox, Universal, United Artists, Paramount. Todos nacieron en una comunidad pequeña y polvorienta que se encontraba a menos de 15 kilómetros del centro de Los Ángeles. El año 1911. Fue aquel año cuando los promotores inmobiliarios de una zona rústica llamada Hollywoodland conocieron a los magnates de una industria que crecía rápidamente. El rodaje de películas no tardó en asentarse en California. Uno de los pioneros de Hollywood fue Hal Roach,
creador de El Gordo y el Flaco y de Una pareja invisible. Dicho sea de paso, también es el hombre que me dio mi primer papel importante en las comedias de la serie La Pandilla. Yo era un extra que hacía todos los papeles imaginables. En aquella época llegaban a darte hasta 2 o 3 papeles en la misma película. Te ponían un bigote, una barba, o te hacían cambiar la expresión de la cara y ya estaba. Ya en aquellos primeros tiempos, Hollywood vivía acorde con su imagen como ciudad del glamour. He aquí una visita a los estudios Universal rodada en 1914. Evidentemente, la atracción principal no era Conan el Bárbaro. Para el público era el primer vistazo a la trastienda de Hollywood y el principio del nacimiento del mito. En unos pocos años, el crecimiento de los estudios había superado los sueños de aquellos pioneros, y la mayoría había trasladado sus cuarteles a amplios locales situados en las afueras de Hollywood. Lejos ya de ser un suburbio de Los Ángeles, Hollywood se había convertido en un estado de ánimo irremisiblemente asociado a la industria del cine. Los barracones habían sido sustituidos por estudios blancos y resplandecientes. Aquí tenemos el de la Metro en el fragmento de un largometraje producido por el estudio a mediados de los años 20. La Metro nos dejaba ver la vida de sus estrellas, como Norma Shearer. El director de los estudios, Louis B. Mayer, y su delfín, Irving Thalberg. Lucille Lesser, después de un concurso de alcance nacional, pasó a llamarse Joan Crawford. En los estudios todo el mundo trabajaba incesantemente. En la otra punta de la ciudad se encontraba la Paramount, justo en el centro de Hollywood. Viaje por la ciudad Paramount es un raro ejemplo de las primeras operaciones publicitarias de los estudios, uno de los pocos que se conservan. Esta es la única copia de que se tiene noticia y fue descubierta en el garaje de un cámara que la guardaba desde hacía 60 años. Como ven, el rodaje de Hollywood se presentaba a lo grande, con repartos de miles de personas. El maestro de la espectacularidad hollywoodense era Cecil B. DeMille, cuyas películas megalómanas y épicas le convirtieron en una de las personalidades más destacadas del oficio. Otra de las grandes personalidades del momento era Rodolfo Valentino, que vemos aquí en Sangre y Arena. Meses antes del estreno de la película, el público de todos los cines del país tuvo oportunidad de contemplar estos fragmentos de promoción. Esta es una imagen poco habitual de Valentino, donde le vemos recibiendo órdenes del director y bromeando con sus compañeros de reparto. En la misma película publicitaria, los espectadores podían ver a otra de las grandes leyendas de Hollywood, Gloria Swanson, preparándose para una escena. El público nunca se cansaba de ver a Gloria, cuyos múltiples matrimonios e increíbles despilfarros contribuían a su popularidad. Se dice que solo en los años 20 ganó y gastó $8 millones. No resulta difícil de creer si contemplamos su guardarropa. La producción de películas había recorrido un gran trecho. A finales de los felices 20, la tecnología del sonido ya se había perfeccionado. Sería un elemento que cambiaría la faz de Hollywood, obligando a todos, incluidos los departamentos de publicidad, a adaptarse a los nuevos tiempos. I am privileged to say a few words to you in this most modern and novel manner. Aunque nunca fue tímida con la palabra escrita, a la publicidad le resultó arduo encontrar personas que no se sintieran incómodas hablándole a una cámara. Y este fue el resultado. What is the picture? Oh, well, of course.
you've guessed that I'm referring to Warner Brothers' supreme triumph, Al Jolson in The Jazz Singer. Los departamentos de promoción provocaban constantes tormentas en Hollywood para atraer la atención del público. Cuando llegó el sonoro, hubo truenos. Los aficionados al jazz acogieron con entusiasmo el estreno de una película que contaba con estrellas del género como Al Jolson y con sonido. Las mayores bajas se produjeron con frecuencia entre las mismas estrellas, que no encontraban una voz que concordara con su antigua imagen. Los que no lo consiguieron se encontraron en situaciones tan tristes como esta, hechas públicas por un documental de Hollywood que data de 1928. El sonido era la gran novedad. Aunque a los actores les resultara difícil, los dibujos animados no tenían problemas en encontrar su voz. La Western Electric encargó a Max Fleischer, creador de Popeye y de Betty Boop, esta película de dibujos que promocionaba las técnicas del sonido. La historia era sencilla, lo que sería de ti en Hollywood si no sabías hablar. Hey, Mute, what's the big idea of busting up my act? I am a new man. Haven't you heard about the wonderful thing Dr. Weston did for me? He kept up my pulse, gave me a set of vocal cords. You ought to see him. Take it from me, you'll never land a job the way you are. The motion picture capital of the world. Las películas sonoras pueden haber sido un bombazo en la capital del oropel, pero no tardó en estallar algo mucho más gordo. Y no solo en Hollywood, sino en casi todo el país: la depresión. Muchos estudios no afrontaron la bancarrota, otros fueron capaces de adaptarse a los nuevos tiempos. Uno de estos últimos fue un pequeño estudio llamado Mascot y dirigido por el rey de los seriales, Nat Levine. Los seriales dejaron mucho dinero, porque hacíamos cosas que a los niños les gustaban y las familias se olvidaban de la depresión. Y además, aunque no fuese la única razón, los sábados por la tarde la entrada costaba unos 5 centavos. Y ya se sabe cómo son los padres para cualquier cosa que se refiera a sus hijos. Así que durante la depresión las cosas nos fueron mejor que antes. Nos fueron muy bien. Hollywood se dio cuenta rápidamente de que una economía sana significaba un Hollywood sano, y para contribuir al esfuerzo general por levantar la moral de la nación, cedió gustosamente a sus estrellas para causas tanto nacionales como locales. Aquí tenemos a Mae West invitando a sus amigos a la barbacoa del sheriff del condado de Los Ángeles en 1933. Friends, I want you all to be there. It's a worthy cause. Thank you. Shirley Temple ayudó a la Cruz Roja Americana. Once upon a time when I was very young and first worked in pictures, I used to get awful worried about all the troubles. I wish all the bad things in the world could turn out to be just pretending. But this is happening. It's not a make-believe flood. And these people are really and truly getting hurt. My mommy told me about the people who help the American Red Cross. I'm all dressed up like one of them. Whenever there's trouble, they're right there to help people. It costs a whole $1 to join. And that's an awful lot of money. But won't you please try hard to find that much so as you can help? La Warner Brothers cedió a Dick Powell para que expusiera el plan de recuperación nacional del presidente Roosevelt. President Roosevelt has asked each employer to split up existing work to give more people jobs and see to it that every man has a living wage. Yes, a man and every man's job. I lived to see the freeing of the slave.
But this is a step toward the freeing of the slaves of the sweatshops, eliminating child labor, and giving the toilers a chance to enjoy the beauties of life. Oh, I see. As soon as everybody goes back to work, they have more money to spend, and that will increase business everywhere. Is that right? That's it exactly. The more people buy, the more things the manufacturers will have to make, and the farmers will have to grow. And the road to better times will be open again. The road to better times. Open again. He's been writing a song for the NRA. There's nothing like a good song to inspire a nation. There's a new day in view, there is gold in the blue, there is hope in the hearts of men. All the world's on the way to a sunnier day, for the road is open again. There's a note of repair, there's a song in the air, it's the music of busy men. Every plow in the land is a happier man, 'cause the road is open again. There's eagles blue in the White House blue on the shoulder of our president there, with a lofty call telling one and all, brothers, do your share. There's a new day in you, there is gold in the blue, there is hope in the hearts of men. From the plain to the hill, from the farm to the mill, on the road is open again. La depresión produjo un efecto adicional en Hollywood. Aunque éste luchara por sobrevivir, la imagen esplendorosa que había creado se hizo todavía más irresistible para los miles de personas que buscaban el estrellato. Mi abuela, que me cuidaba mientras mi madre tocaba el piano en una emisora de Hollywood, descubrió que pagaban $2 al día y te daban una bolsa con la comida. Siempre la elegían a ella. La gente se ponía en fila delante de un estudio y el ayudante de dirección salía a buscar a los extras. No había asociación de extras cinematográficos ni nada por el estilo, ni los llamaban por teléfono. Bueno, todos contrataban a aquella mujer con un niño en brazos, pensaban que era mi madre. Y al cabo de poco tiempo empezaron a contratarme a mí, no a mi abuela. En cualquiera de los dos casos no nos daban más que una bolsa de comida porque solo nos contrataban a uno de los dos. What powerful urge keeps Hollywood's hopefuls everlastingly at it? Genevieve, why are you here? Everybody back in Birmingham knows I'm out here. They expect me to quit. I'm not going back there and be the laughing stock. How about you, Grace? That's what I said 14 years ago. Now I'm satisfied with a job. I've got 3 children to support. Goldie, what dreams, what ideals keep you here? I hung around New York so long I got to be a landmark. People used to point me out like the Statue of Liberty. I'm going to grab off some old guy with lots of dough. Suzanne, what about you? Someday, somehow, I'm going to be, well, maybe not a star, but a real actress. Pride, necessity, adventure, ambition. From the ends of the earth they come, waiting for the magic call. Snap into it, girls. You're 5 minutes late now. The magic call that may mean the lucky break. However, the chances are 1,000,000 to 1 against these girls becoming stars. In order to give you the best available training, we have secured the services of the world's champion flagpole sitter, Shipwreck Kelly. El departamento de publicidad tenía muchos extras que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con la esperanza de que los descubrieran. Incluso a participar en las absurdas películas de promoción como esta, rodada en el estudio de la Paramount, desde el que se divisaban las colinas de Hollywood. Thank you, Mr. Gordon. Thank you, Shipwreck. They're all yours. Now, girls, as a sport, flagpole sitting, beach, tennis, swimming, or golf. Who wants to go up first? I prefer blonde. Can I go? Oh, hey. Naufragio Kelly era en sí mismo un ejemplo de publicidad en acción. Había convertido su arte de encaramarse a los mástiles en una moda nacional con la ayuda de películas como esta. All right, Gordon, come on. Let's get up. Put your foot right there. Raise yourself. Throw your leg right over.
Okay. Gee, this is ducky. You can see the entire studio up here. El escritor Nathaniel West definió al Hollywood de los años 30 como un muestrario de locos americanos. Y si pensamos en las pocas posibilidades que tenían los aspirantes, no es una mala definición. Hollywood no quería leer desesperación en los ojos de los aspirantes, así que les hacía ponerse colorete en las mejillas y sonreír. Especialmente en las innumerables películas de promoción en que se presentaba un nuevo descubrimiento. Well, we got it that time. Thanks. Thank you. I have cars to take you girls to the hotel. Oh, but we don't want to go to the hotel. We want to see some of Hollywood nights like we've read about. Why, don't make me laugh, girls. Hollywood's a 9 o'clock town. You can't fool a Scots, lassie. I've read all about Hollywood. Sure, and I've lost many a night sleeping there and reading about Hollywood. Oh, come on and say you'll show us the sights. Why, I'm sorry to disappoint you girls, but I have a previous engagement. Oh, too bad. Los apuros de los extras se convirtieron en un tema popular. Aquí tenemos a Janet Gaynor enterándose de la cruda realidad. I beg your pardon. I'd like to register for extra work. How long have you been in Hollywood? Well, it's about a month now. We haven't put anyone on our books for over 2 years. Come here. I'd like to show you something. Every time you see one of those little lights flash, it's somebody asking for a job. Every time you hear them say, try later, it means there isn't any job. You can't keep the girls at the switchboard long. They go crazy. Every one of those little lights thought it was going to be a star. Still want to go in the movies? You know what your chances are? 1 in 100,000. But maybe I'm that one. La elegida entre 1000 es el tema de esta película de la Paramount realizada en 1935 como promoción de las cruzadas de Cecil B. DeMille. Hollywood, mágica ciudad de ilusiones donde viven personalidades célebres. Mae West, Bing Crosby, Marlene Dietrich. Pero ¿qué hay de los desconocidos? Los extras. Los rostros de las escenas multitudinarias. ¿Existen de verdad esas personas que en vez de nombre tienen un número? Vamos a elegir al azar a la extra de Hollywood número 1472. Vamos a apartarla del resto y a ver qué ocurre. Para encontrarla, solo tenemos que marcar el 3711 de Garfield. ¿Repartos? ¿Archivos? Un momento, por favor. Entre miles de fichas está la suya. Susan Emmer, 19 años. Estatura 1,65. Peso 51 kilos. Pelo castaño, ojos azules. La ropa es su herramienta de trabajo. Hay que acostarse pronto para dormir 8 horas, levantarse a las 6 de la mañana y conservar la esperanza de que hoy será el día en que le sonreirá la fortuna y saldrá del anonimato. Una muchacha sin experiencia como Susan tiene una oportunidad entre 1 millón. Démosle esa oportunidad. Saquémosla del anonimato y veamos qué ocurre. Mr. DeMille, all ready to go. Quiet. We're trying to take a scene here. We've got 4,000 people on this set. You people chatter like a lot of monkeys. Now keep quiet and attend to your business. Henry Wilcoxon, estrella de muchos clásicos de DeMille, recuerda cómo el director trató a una extra durante el rodaje de Las Cruzadas. DeMille soltó su discursito habitual por el micrófono. Dijo, quiero silencio absoluto.
Esto cuesta mucho dinero. Cuesta miles de dólares por minuto. Así que no quiero que nadie, ni siquiera los actores, haga el menor ruido hasta que yo diga acción. You townspeople over beyond the gates there. Yes, now as these crusaders come riding through, you're seeing a great movement, a great sweeping forward of these men who are leaving you, perhaps for all time. They're your fathers, your brothers, your husbands. Let me see that in your faces. Come on now, work yourselves into the emotion of such a scene. Don't be extras. Be a nation watching its manhood ride out on a great cause. The crusade. Are you ready, Tate? Already and turning, Mr. DeMille. All right now, give me everything you've got, you people. Ready now? Right? Come on, come up to it now. El técnico de sonido dijo, rodando. Y DeMille exclamó, ¿preparados? Muy bien. Corten. Todos nos preguntábamos qué había pasado. Miró hacia arriba y dijo, hay una joven pelirroja vestida de verde en el 5º piso de una casa. Ha empezado a hablar y se ha vuelto hacia su amiga antes de que yo dijera acción. Que baje. Assistant Director, one of your men, Tate, McDonald. DeMille estaba en la plataforma con el cámara número 1. La chica bajó las escaleras como si la fueran a guillotinar. Él le dijo, creo que debería contarnos eso tan importante como para que me desobedeciera. ¿Qué era? Preferiría no decirlo, señor DeMille. Preferiría no decirlo. Con que prefiere no decirlo. Pues le diré una cosa. Si no nos cuenta eso tan importante, haré que no vuelva a trabajar en la Paramount. Haré que no trabaje en ningún estudio de Hollywood. Dígame, ¿qué era? Y ella contestó, muy bien. Cogió el micrófono y soltó, verá, señor DeMille, me volví hacia mi amiga y le dije, ¿cuándo nos dejará parar para comer el hijo puta del calvo ese? DeMille tenía una expresión iracunda y yo pensé, bueno, lo pensamos todos, la va a matar. Le arrancó el micrófono de la mano así y dijo, a comer. Se decía que bajo su brusquedad, DeMille era realmente un blando. It seems long, Mr. DeMille. Almost a year. What's the number of that next scene? 342. What's your name? Suzanne Emery. Expect to see it in electric lights, I suppose. I did once. Discouraged? Sometimes. But maybe I'll get a break someday. Maybe you will. Little boy, get me a chair. I can't sit up all day. My heels get tired. You know, I have a daughter in pictures, too. Yes, Catherine DeMille. She's lovely. Yes. Sweet girl, isn't she? I know what a girl goes through. As a father, I have the opportunity to judge at home. I know the hearts break and they worry and the mad yearning to succeed. As a director, I should tell you that you haven't got one chance in 10,000. But as a father, I tell you to stick to your guns, to win, to be true to your ideals. But when your chance comes, if it comes, be sure you're ready for it. That means work. Cuando estabas preparado, te sometían a una prueba de cámara, como esta a la que se enfrenta el personaje de Esther Blodgett en la primera versión de Ha nacido una estrella. Pull down on that 150. Get pulled down on that 150. Okay.
Bring me an apple box. Listen, gentlemen, please, if you don't mind. This is just a test. Ready, Mr. Burke? All ready, Mr. Burke. Ready, Mr. Burke. Ready now, Mr. Burke. All ready, Mr. Burke. Ready now, Mr. Burke. All ready, Mr. Burke. We're ready, Mr. Burke. All right, let's take it. Quiet! 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 Ready, Norman? Yeah. You ready, Miss, what's your name? You'll soon know your name, Esther. The whole world's going to know it. But I'm so scared. Maybe I better not try it today. Oh, come on. Now, don't be foolish. They all had to go through this. Harlow, Lombard, Myrna Loy. And now, Esther Blodgett. All right. I'm ready. This is a take. Rolling. Quiet. Hey. Las pruebas de cámara eran normalmente para principiantes y rara vez había un barullo como el que acaban de ver. Pocos de estos esfuerzos tempranos han superado la prueba del tiempo, aunque hay excepciones. Aquí tenemos a John Barrymore interpretando escenas de Hamlet. Aunque muchos opinan que sus interpretaciones teatrales eran las mejores, a finales de los 30 su alcoholismo se había convertido en un problema. Y tal vez sea esa la razón por la que solo estas palabras de aquella interpretación han sobrevivido. Al menos John Barrymore tenía un nombre que había hecho famoso en el teatro. Algunos recién llegados no tenían esa suerte y descubrían que su nombre no concordaba con la imagen del estudio. Do you know what her name is? Esther Victoria Blodgett. Hey, we'll have to do something about that right away. Esther Victoria Blodgett. Well, that Blodgett's definitely out. Let's see, Esther Victoria, Vicky. How about Vicky? Oh, I think that's terribly cute. Let's see, Vicky. Vicky what? Vicky. Pronounced Vicky. Esther, Bester, Sester, Dester, Fester. Oh, that's very pretty. Esther, Hester, Dester, Lester. Vicky Lester. Oh, I like that. Say it. Vicky Lester. Say it again. Vicky Lester. Say it again. Vicky Lester. Say it. Vicky Lester. Say Vicky Lester. Vicky Lester. Vicky Lester. Vicky Lester. Vicky Lester. Los grandes estudios no eran los únicos. Otro de los aspectos de Hollywood de entonces y de hoy son los independientes, cuyas películas tenían un sabor especial. Don't get personal, you big palooka. It's guys like you that make birds like me hate guys like you. Y cuyas necesidades de promoción y de creación de imagen eran completamente distintas. El productor y distribuidor Roger Corman recuerda. Históricamente, los grandes han dominado la industria del cine. Primero por medio de su producción, pero también por su fortísima organización de distribución. Y hubo una época en que controlaban los locales, lo que ha dejado a los independientes un poco fuera de la industria. Últimamente, la situación ha cambiado algo, aunque los grandes siguen predominando. Uno de los grandes productores independientes del Hollywood de los años 30 fue Nat Levine. Era muy difícil conseguir películas de productoras independientes. No había demasiadas, y las que había eran bastante malas. De hecho, creo que en aquella época distribuí algunas de las peores películas que se han hecho. No tenía otra alternativa. Los efectos especiales eran muy elementales comparados con los de hoy en día. Al público lo que le interesaba era la acción, ver cómo su héroe ganaba a los malos, sobre todo si el malo era Bela Lugosi. Give me that package. Keep away from me or I'll shoot. You hear me? Los argumentos eran desconcertantes, un poco al estilo de Quien mató a J.R. Nadie sabía con certeza quién era el malo y todos eran sospechosos en algún momento. Los seriales tenían un componente infalible, te dejaban en suspenso, y el público siguió volviendo al cine semana tras semana durante 30 años.
Después de analizar el mercado, llegué a la conclusión de que lo mejor eran los cereales, porque había menos competencia. Millones de espectadores, principalmente los que tenían de 8 a 15 años, iban todas las semanas al cine para ver los seriales de Nat. Al principio de cada sesión había varios minutos dedicados a las escenas del episodio anterior para que la gente se pusiera al corriente. Un misterioso criminal que se autodenomina el Águila conspira contra los directores de una fábrica de aviones, tratando de atemorizarles con advertencias que ha escrito en el cielo con humo y fuego. Los directores tienen razones para sospechar que el Águila es Nathan Gregory, dueño de un pequeño espectáculo ambulante, quien les ha acusado de robarle un invento que vale una fortuna. Jean, la hija de Gregory, ha encontrado el avión con que éste escribe en el cielo. Los seriales tal vez tuvieran sus limitaciones, presupuestos bajos, efectos elementales y demasiados trucos. Sin embargo, fueron el origen de la carrera de grandes estrellas. Este es el amigo de Jean, Craig McCoy, que piensa hacer que se estrelle el avión. Me impresionó el aspecto de John Wayne y me empeñé en contratarle. Era un contrato por 3 años, $100 el primer año, 150 el segundo y 200 el tercero. Aunque le exigía trabajar con nosotros parte del año, le permitía aceptar cualquier otro trabajo que surgiese. Coordinábamos los rodajes con sus otros compromisos. A él le vino muy bien, porque en aquella época estaba sin blanca. Acababa de casarse, no tenía ingresos y ese contrato le proporcionó unos ingresos anuales fijos. Después fue contratado para otras películas, lo que estuvo muy bien. And as for you, Kelly, I always keep my promise. Larry, the westbound and Hurricane Express are going to crash. Todos los seriales tenían los mismos ingredientes. Action. Action and suspense. Otro de los trucos empleados por los productores independientes era la sexplotación. Aquí tenemos el avance de La calle de las mujeres olvidadas. Hoy en día no se le daría la misma clasificación que a Garganta Profunda, pero en los años 20 era lo más atrevido que Hollywood se atrevía a hacer, y no se quedaban cortos prometiendo. La publicidad afirmaba que era la película más grande, sensacional, atrevida y emocionante del mundo. La historia se basaba en las experiencias de una mujer en una casa de mala nota. Afirmaba contar la verdad desnuda. Como pueden ver, del dicho al hecho hay mucho trecho. Muchas de las películas de Hollywood no contribuyeron precisamente a contradecir la imagen de Hollywood como ciudad del pecado. Después de todo, tenían una reputación que mantener. ¿Qué ocurría en realidad entre bastidores? Después de 75 años en la industria, Hal Roach comenta el tema del diván de los repartos. La verdad, no sabría dar una respuesta. Uno oye que los encargados de planta salen con las dependientas y los médicos con las enfermeras. Supongo que también los productores salían con las actrices. No creo que en la industria del cine hubiera más acoso sexual que en el resto de los oficios. La censura surgida en 1922 trataba de que las historias fueran limpias. En El dentista se cortó esta secuencia de V.C. Fields, no solo por sus gestos obscenos, sino porque los dentistas de la época la encontraron ofensiva.
Have you ever had this tooth pulled before? No. This won't hurt you much. Get your foot out. Get it out. Get it out. Relax. Would you like a drink? What is it? Water. No, thanks. Our crowd of boys were out for a good time, and we went to a burlesque show. Las productoras independientes no dejaron beta sin explotar. Produjeron incluso películas educativas sobre las drogas y el sexo. Ningún ejemplo mejor de ello que la popular Locos por el Sexo, hecha en los años 30. Man, oh man, has she got it? Boy, oh boy, look at that baby. Isn't she something? Oh, we thought we were regular cut-ups, all right. From the show, we went to a house party with drinks and girls and, well, all that goes with it. That was the start of months of misery, with patent medicines, quack doctors, and sleepless nights. Until finally, I came to my father for help. He had a competent physician treat me, and soon my health and spirits returned. And that's why I'm here tonight. Unashamed, spread the gospel for the benefit of the countless boys and girls who, like myself, indulged in supposedly innocent fun. Los grandes estudios tampoco tenían inconveniente en explotar todo tipo de filones, aunque supusiera la reproducción de estereotipos raciales sobre las minorías americanas. Esta secuencia es un ejemplo palmario de cómo Hollywood reflejaba sus propios prejuicios. A little banana oil. There's nothing in it? You guessed it, Chief. Yes, and I've outguessed you, too, Barton. There's another killing in Chinatown. A laundryman on Huron Street. Ah, what do I care about another laundryman? The world is full of them. Besides, I send my stuff out to a steam laundry anyway. Did you ever run into a Chinaman by the name of Wong? Have I ever run into one that ain't named Wong? Oh, now, never mind that stuff. Park yourself down in Chinatown and remember the name. Wong. Fu Wong. Era un Hollywood donde un chino llamado Wong podía ser interpretado por un húngaro con un fuerte acento llamado Bela. Sam Troy, no half coin. What is this you have come to fling in my face? With only one coin to be found, and calmly you report failure. No, neither steal. Why, it's denied, but the eyes express so plainly. No, no, no. You owls with the rat. We'll make him speak the truth. Oh, he's mad, I tell you. Hubo algunas películas importantes en que aparecían negros, como El Emperador Jones de Paul Robson, pero no era frecuente que tuvieran esa calidad. Aquí tenemos a Esther Waters en un musical con reparto totalmente negro hecho para el público negro. Se llamaba Lo que se está cociendo y rebosaba de los prejuicios propios de la época. Let me try. Have that pin. I've lost it.
am, sir. Did I hear y'all say something about lunch? You sure did, but just make believe I was fooling, because you ain't gonna get none no how. Well, I ain't did nothing. That's just it. But I was just arrested. Resting. That's all you and your relatives do, rest. It's wonder you don't get tired of resting all the time. There you go, picking on my relatives again. Look here, man, if you think I'm gonna feed you and your relation too, you got another thing coming. Look at 'em. There's that lazy niece of yours. And your Uncle Uranus. Oh, Uncle Uranus, just how do you pass the time? I don't, Ethel. I just sit here and let the time pass me. Hollywood estaba dispuesto incluso a explotarse a sí mismo, mostrando la ascensión y la caída de las estrellas. Así veía Hollywood el hundimiento de una de sus estrellas. You said the right thing. I want to be the very first one to congratulate you on that valuable little piece of bric-a-brac. Now I want to make a speech. Gentlemen of the Academy and fellow suckers, I got one of those once for a best performance. They don't mean a thing. People get them every year. What I want's a special award, something nobody else can get. I want a statue for the worst performance of the year. In fact, I want 3 statues for the 3 worst performances of the year, because I've earned them. And every single one of you that saw those last masterpieces of mine knows that I've earned them. Libby, start the music. What I'm here to find out is, do I get them or do I get them? Now answer yes or no. Will Rogers hacía chistes con los problemas de Hollywood, pero el público los llamaba escándalos. El nombre evoca asesinatos sin aclarar, carreras destrozadas, vergüenza pública, por no hablar de grandes enfados de los magnates de los estudios. Un escándalo que poseía todos esos ingredientes fue el que surgió en el St. Francis Hotel de San Francisco, centrado en la figura de un cómico que pesaba 175 kilos, Fatty Arbuckle. Hacia 1921 ganaba más de $1 millón al año y tenía un contrato a largo plazo con la Paramount. Después de una fiesta en su suite del St. Francis que duró toda la noche, a Fatty se le acusó de abusar sexualmente de una ingenua corista. Aunque era inocente y al final fue absuelto, para el público aquel cómico era un violador de 175 kilos, con una sonrisa que era vista como una mueca siniestra. Arbuckle estaba perdido de antemano. Aunque el estudio pagó su defensa, no se permitió que nadie de Hollywood diera testimonio, por temor a que su reputación se viese dañada. Después de un par de juicios se le absolvió. No obstante, su carrera estaba destrozada y las películas que había terminado ya no se proyectaron. Fatty Arbuckle fue víctima de su propia fama. Pocas semanas después, Hollywood fue sacudido por el asesinato del famoso director William Desmond Taylor. Cuando murió mantenía una estrecha amistad con la popular estrella Mabel Normand. La carrera de esta quedó truncada poco después. Por si esto fuera poco, otra de las estrellas de la Paramount, Wallace Reid, también se convirtió en un problema. El pulcro rompecorazones americano se había hecho adicto a la morfina. Cuando el estudio se enteró, le proporcionó ayuda médica y con una reacción típicamente hollywoodense, el departamento de publicidad difundió la recuperación de Reid en la esperanza de evitar un escándalo. Aquí le vemos sano y fuerte en el corto publicitario de una de sus películas de carreras. De hecho, Reid fue internado a las pocas semanas del rodaje de esta película y murió poco después, a los 32 años. Los escándalos de Hollywood resultaban especialmente desconcertantes porque al público se le había dado una falsa impresión de las estrellas. Ya no eran seres con flaquezas humanas, sino dioses y diosas cuyas personalidades eran forjadas por los grandes promotores, los departamentos de publicidad de Hollywood.
Esta noche Hollywood celebra una fiesta de disfraces sin igual. Las estrellas que asisten encarnan a otras celebridades de la pantalla. Aquí tenemos a Louise Wilson como Jackie Cooper en Skippy y a Gloria Swanson como Helen Hayes en La Hermana Blanca. ¡Qué noche para los fotógrafos! Gloria tiene un aspecto glorioso y su marido, Michael Farmer, parece un auténtico sinvergüenza en su encarnación de Warner Orland en Fu Manchu. ¡Qué cuadro! La Hermana Blanca en las garras de Fu Manchu. Pero no se preocupen, amigos, he aquí a alguien que acudirá en su rescate. Es Polly Moran como Ann Mai Wong en una versión china del Cha-Cha-Cha. Fei Wei, tal como apareció en King Kong, y su marido John Monk Sanders como Lionel Barrymore en Svengali. Lillian Tasman y su marido Edmund Lowe en una inteligente encarnación del Kringle Line de Lionel Barrymore. Seppo Marx con los tupés de otros 10 grandes actores, recordando aquel gran misterio de Hollywood. Tupé or non tupé. Groucho Marx como Rex, el caballo maravilloso, y Gary Cooper como, bueno, yo tampoco sé de qué va. Chico Marx como una de las brujas de Endor, aunque no sabemos cuál. Mary Pickford como Hilda Grey y Gary Grant como Jack Ockey. Todo servía para la publicidad. Estaban las revistas de fans que promocionaban a Hollywood y que a su vez eran promocionadas por él. Aunque estas muchachas no hablaban ni una palabra de estos idiomas, hacían lo que podían. Lise de l'Étoile de France, Maurice Chevalier, and his American prima donna, Jeanette MacDonald, who appears in this issue of Hollywood on Parade. Every fan magazine has a portrait of a star on the cover. On the next page is the index. In this particular instance, I am the index. Who are you? I am Drama. I know, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Dracula, Fu Manchu, Frankenstein, Sean Dewey. Oh, Mickey Daniels! Mickey Daniels! Aquí Roland Young, famoso por una pareja invisible, es la máxima atracción. But I have what I consider a very unusual collection. And here it is. Penguins. Funny little birds found all the way from the South Pole to the equator. There are none at the North Pole. I've collected these both in America and in Europe, and so many of them have been sent to me by fans. Their chief value to mankind, as far as I can determine, is to appear in pictures made by explorers to the South Pole. This one was the star of a Zane Grey production. He died as a result of too many camera shots. Newsflash. A menudo el precio del estrellato era la pérdida de cualquier tipo de vida privada. Cary Grant, cuando todavía estaba reciente su gran ruptura con Mae West en Lady Lou, tenía a todo el departamento de publicidad de Paramount en los talones cuando acudió a recibir a su primera mujer, Virginia Sharrell, estrella de Luces de la Ciudad de Charlie Chaplin. But don't tell her I sent them. Leave it to me. Can you see her? No, not yet. Nolan Foster kissing his wife, Gordon Colbert. Theo Carrillo is watching them. Hey, Frankie, you better hurry and get up to that gangplank. Okay. Okay. Hello, Dolly. Have a nice trip? Lovely. Hey, where'd you get the flowers? From an admirer. Not bad. I delivered your flowers all right, Mrs. Grant. So you sent them. So they're from you. Hay algo nuevo bajo el sol de Hollywood. Este enorme plató, con una extensión igual a la de una manzana de casas, es demasiado reducido para albergar el gran conjunto con que la Warner Brothers rodará Caín y Mabel, su nuevo musical. Así pues, le van a dar 9 metros más de altura.
Floyd Baker, director de Caín y Mabel, explica a sus estrellas, Marion Davies y Claire Gable, lo alto que tiene que ser el escenario para dar cabida al conjunto más grandioso que se ha podido ver en Hollywood. A la llamada del estudio que necesita un enorme número de coristas para llenar este increíble escenario, acuden bailarinas, cantantes y bellezas de todo el país para conseguir un papel en esta gran producción de los estudios de la Warner. Pero solo un pequeño porcentaje de las miles que lo solicitan resulta elegido, ya que una corista no solo debe poseer una cara y un cuerpo perfectos, sino ser una consumada bailarina. Y contar con una personalidad que quede patente en los primeros planos. Bobby Connolly, el director de los números musicales de Caín y Mabel, es el encargado de la difícil tarea de seleccionar a las más hermosas de todas estas bellezas. Su experiencia le permite descubrir a la perfecta corista con solo echarle un vistazo. Cuando Connolly considera que los números de baile están impecables, empieza a montar los decorados. Casi de la noche a la mañana, el escenario se convierte en un paraíso de belleza. Se cuelgan cientos de potentes focos. El plató se llena de eléctricos, cámaras, carpinteros, astras y las enormes grúas con las cámaras. Comienza el rodaje. La máquina de la publicidad metía la cuarta cuando difundía su último producto. Se dedicaba gran cuidado a los avances de películas que hoy han caído en el olvido. No todos los días reconstruían los estudios el escenario completo de una película. El hecho de que la estrella fuera Marion Davies, la amiga del magnate de la prensa William Randolph Hearst, tal vez tuviese algo que ver. Fracasara o triunfara el producto, los estrenos de Hollywood eran un acontecimiento nacional en que las estrellas aparecían para recibir la admiración del público. Aún lo recuerdo. Amigos, aquí estamos describiéndoles este brillante acontecimiento desde la tribuna de prensa, donde corresponsales de todo el mundo toman buena nota para llevar a sus lectores toda la brillantez que se despliega ante nosotros. Aquí tenemos una estrella deslumbrante, Loretta Young, escoltada por Ras Columbo. Hola a todos. Cuando era un chaval, Horace Greeley repetía constantemente, joven, ve al oeste. Así que fui al oeste. Pero la señorita West nunca me ha dicho, sube a verme de vez en cuando, chato. Hay un murmullo de admiración en la multitud. Aparece la estrella de estrellas. Todas las miradas femeninas están fijas en su deslumbrante traje de noche. Todas las miradas masculinas están fijas en... En fin, hace falta decirlo, Mae West acaba de llegar. Hola, amigos. Ojalá pudierais estar todos aquí conmigo en este maravilloso local para presenciar el estreno de mi última película, No soy un ángel. Evidentemente, por algo se llamará así. No lo olvidéis. Subid a verme de vez en cuando. Charlie Chaplin acaba de llegar acompañando a Paul Goddard. Con ellos, Jackie Cooper. Bueno, a alguien se le ocurrió el lema El Chico de América y lo pusieron en la baldosa de cemento donde se encuentran mis manos y mis pies desde 1932. Todo era muy sintético. Nadie sabía que mi padre era judío o que... Nadie sabía si mis padres se habían casado ya cuando yo nací. La publicidad, especialmente en un lugar como la Metro Goldwyn Mayer, el jefe de publicidad de aquel departamento tenía una gran influencia en las autoridades locales y desde luego en la prensa por la cantidad de dinero que invertían en anuncios. Protegían muchísimo a los suyos. Un niño actor no tenía vida privada. Mis amigos, mi familia, incluso mis vacaciones eran objeto de una publicidad nacional. Esta fue mi fiesta de cumpleaños a la que asistieron todas las estrellas de la Metro, incluida Claire Gable. Hey, Mr. Gable. Yes? My sister told me to tell you Merry Christmas. Well, thank you very much. Welcome. You wish it the same for me, will you? Yeah. Oh, yes, by the way, how old is your sister? 14. Oh, 14, eh? Yeah. Well, goodbye. Bye. Dad! Daddy's gonna make a speech! Well, all I want to say is that... Well, all
at Metro-Goldwyn-Mayer wish you and all your folks a Merry Christmas and a very Happy New Year. Trabajé con Norman Taurog, tío político mío, era el marido de la hermana de mi madre, en Skippy, en 1930. Y después en otra película, Saki. Él me amenazó con matar a mi perrito para conseguir que llorara en una escena, porque yo me llevaba al perro al rodaje y estaba todo el rato sentado en mi silla. La organizó con uno de los de seguridad, cogió al perro y se lo llevó detrás de un remolque y dispararon. Me dijeron que había tenido que matar al perro porque impedía que me concentrara. Consiguieron que llorara y rodaron la escena como querían. Después tuvieron que llamar al médico porque no paré de llorar en 2 días. Gee, I'm glad school's over. Listen, I'm going to let you in on a little secret. Mother and Daddy want me to sing a song all about toys and dolls. But I don't want to. I want to sing a grown-up song. And to be in the right atmosphere, I think I'll put on my evening gown. Creo que la mayoría de los niños prefieren jugar a trabajar si eso significa saltarse el colegio. Es lo que más les gusta. Es difícil conseguir que un niño haga de malo o haga algo desagradable. No les gusta. En general quieren ser buenos y desde luego se niegan a llorar. Lo que se les pide es que saquen a flote emociones para las que no están preparados. Y además nadie quiere ser responsable de causarle pesadillas a esa criatura. A principios de los años 30, Hollywood produjo una serie de parodias protagonizadas por niños de 3 años, ninguno de los cuales es especialmente memorable, a excepción naturalmente de una estrella, Shirley Temple. A los pocos meses de rodar este corto, los hoyuelos de Shirley Temple eran famosos de un extremo a otro del país. Otra de las grandes estrellas del momento, sin embargo, tenía el problema contrario. Well, you could if you were as big a liar as I am. I'll see you later, Bing. Just a minute. I was wondering, George, you know the young lady in your act, Miss Allen? Gracie. Yeah, sure. She's delightful. You like her? I think she's a charming girl. I like her myself. She's a beautiful girl, too. I think so. I was wondering if you could fix it up for me to meet Miss Allen. Now, do you like our act, or do you like Miss Allen? Well, I likes the act, and I likes Miss Allen. Sort of likes everything. Yeah, with me it's like. I see. Well, I'll have you meet Miss Allen. Gracie, come here. See Allen, and I Martin Downey. No, Rudy Vallis. Gracie, that's Bing Crosby. Oh, well, now you're going to change your name. Nobody will know you. Este era el gran problema de Bing. Nadie conocía su cara, aunque todos conocían su voz. Era el sueño de un promotor.
Y el argumento de todas sus películas giraba en torno a la necesidad de crear un rostro que concordara con su ya famosa voz. Esta publicidad combinada de radio y cine funcionó tan bien que Bing se convirtió en el modelo de varias generaciones de estrellas en diversos medios de comunicación. I'll be right back, dear. Oh, please don't misunderstand. How could we? Won't you let me tell you how it happened? We're not a bit interested. Well, you see, it was only because I was following Beautiful. I didn't even know that woman. You don't even know us. You're just an usher. Oh, no, not at all. Really, I'm not. Who are you? Well, you see, my name is Crosby. Oh, I suppose you're going to tell us you're Bing Crosby. Oh, yes, that's me, Bing Crosby. You will now hear Bing Crosby sing, out of nowhere. Have you any more jokes? Well, that's no joke, really. Mr. Crosby would be very much flattered if he knew of your impersonation. Oh, no impersonation. That's really one of my records. I'll bet you have a record, but it wouldn't stand broadcast. Así, Bing Crosby solucionaba todos los problemas demostrando quién era al final de la película. What's your name? Bing Crosby. Yeah? If you let us go, I'll be Mrs. Crosby in a few minutes. That's right. You're Bing Crosby, huh? That's it. Sound your A. I may seem proud, I may act gay. That's just a pose. Oh, I'm not that way. 'Cause deep down in my heart I surrendered it. We play the game. I will stay away. But it costs more than I can bear. Mary Pickford dijo una vez que deseaba ser recordada tal como era. Y en muchos sentidos ese es el legado del viejo Hollywood. Cientos de miles ansiaban el estrellato. Los que lo consiguieron descubrieron con demasiada frecuencia que era una jaula de oro. A pesar de todo, nuestros recuerdos del viejo Hollywood son recuerdos de tiempos mejores, de problemas más sencillos y de pequeños héroes legendarios. Sigue soñando, joven 1472. Dentro de unas horas amanecerá un nuevo día. Un día que tal vez convierta tus sueños en realidad. Un día que tal vez te lleve al brillo de la fama. Pero si fracasas, siempre tienes tu casa, tus amigos y cierto joven del este que te esperará, seas una gran estrella de cine o solo la extra 1472 de Hollywood. If you wish to ask any questions concerning your film favorites, send in your request to Misinformation, Station STAR, Hollywood, California. Come with me and find your dream. I've got a ticket and a scheme to put you on the silver screen going Hollywood today. I'll teach you how to sing and dance. I'll cast you in a film romance. You'll never have a second chance going Hollywood today. You'll take your place among the stars and dine with them and laugh. The public and press will mob your car and beg you for an autograph. When at the studio's command, you're crowned the queen of movie land. Remember, I'm your biggest fan going Hollywood today.
Now that you've had this intimate glimpse of Hollywood nightlife, you can readily see that the stars that shine before the camera's day have to twinkle before their public again at night. Pat O'Brien, signing off.